Estudiantes, buenas noches. Hoy nos encontramos para dar desarrollo a nuestra segunda webconferencia del curso Empresas Asociativas en el contexto global y, y local y global, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta el momento no se han conectado estudiantes. Espero poder, durante el transcurso del desarrollo de la web, se conecten ustedes a este ejercicio. En esta oportunidad, nosotros vamos a desarrollar o a explicar de manera general la parte conceptual de la fase 3 de nuestro curso, que es el diseño. En esta fase 3 nosotros estamos trabajando el RAC 3, que es generar espacios de gestión local que permiten el desarrollo de acuerdos organizacionales respondiendo a los desafíos que enfrentan las empresas asociativas desde lo local y lo global. La actividad que ustedes deben desarrollar en esta fase es presentar la formulación del proyecto de emprendimiento, los objetivos y las actividades para llevarlo a cabo. Sí, deben ustedes entregar una estructura gráfica, un análisis de contenidos temáticos y avances del proyecto, tal cual se solicita en la guía, que son a través de unos anexos que ustedes deben trabajar. Les recuerdo que el día de hoy no ahondaremos en el desarrollo de la actividad, eso lo abordaremos después de Semana Santa. Citaré, realizaré la citación para nuestras CIPAs, que es donde explicamos ya la tarea o la actividad. Espero que ya esta semana, lo que queda esta semana y la siguiente semana, ustedes puedan entregar sus avances, yo pueda realizar las retroalimentaciones. No he revisado los foros porque estaba calificando, entonces a partir del viernes ya quedan al día los foros em, con lo que me hayan compartido hasta el momento. Entonces, hoy vamos a trabajar toda la parte conceptual de eso que ustedes van a abordar en esta fase 3, que es el diseño del eh, proyecto de emprendimiento o proyecto solidario. Estamos a 19 días de finalizar nuestra actividad, entonces estamos a tiempo. Espero que trabajen de la misma manera tan disciplinada y juiciosa que le hicieron en las dos fases anteriores. Este es un curso con el que estoy muy agradecida porque ustedes son estudiantes muy juiciosos con sus temas académicos. De los 20 estudiantes, solo un estudiante no presentó la actividad. Por ahí tengo una estudiante que me entregó, bueno, por temas, me entregó actividad uno que no la ha calificado. Ojalá no lo voy a anotar de una vez para poderla dejar al día porque esa actividad que ella me presentó no ha sido calificada. Entonces, espero que en esta fase ustedes puedan trabajar igual, que en los grupos puedan avanzar igual. Recuerden que en esta fase ustedes pueden hacerle ajustes a sus proyectos, lo que digamos en la retroalimentación, yo les hice algunas sugerencias. Esas sugerencias es importante que las tengan presentes en esta fase en temas del título, en temas de formulación de problema, en temas de justificación. Yo sé que los anexos les dan unos espacios muy pequeños para el desarrollo del ejercicio, pero ustedes pueden ahondar un poco más, sobre todo en temas de justificación. Es importante que la justificación quede robusta, la justificación del proyecto. Y entonces, ahí creo que la mayoría tuvo la sugerencia de ampliar un poco más
la justificación del proyecto, algunos títulos que les sugerí. Para esta actividad, mi idea es que nos podamos reunir con cada grupo, ¿sí? Para revisar la fase anterior y el avance de esta fase, ¿sí? Que es básicamente donde empezamos nosotros la construcción del proyecto, para que ya podamos pulir temas de título del proyecto, formulación del proyecto, objetivos del proyecto, justificación del proyecto, cronograma de actividades y lo que vamos a desarrollar en esta fase. ¿Sí? Entonces, es revisar, pulir y poderme sentar y compartir con cada uno de los equipos que están formulando estos ejercicios. Entonces, importante también dejarles a ustedes claro, a los estudiantes que no pueden participar en estos espacios por temas de tiempo. Las actividades del curso a partir de la actividad de la fase 2 son colaborativas todas, ¿sí? Solo hay un estudiante que tiene autorizado trabajar de manera individual por temas de salud, ¿sí? Entonces, hay estudiantes que me están entregando me entregaron la fase 2 individual. A esos estudiantes les hice la sugerencia que se unieran con sus compañeros, le pido el favor a los compañeros acoger a estos integrantes del equipo, socializarles el proyecto para que puedan empezar a trabajar con ustedes. ¿Sí? ¿Por qué les sugiero esto? Porque la guía o la rúbrica de evaluación, los primeros puntos que la rúbrica evalúa es básicamente trabajo en equipo. Si el estudiante hizo propuestas al proyecto a través del foro, entonces si ustedes no lo hacen en equipo es muy difícil para mí calificarlo. ¿Sí? Y si a mí me hacen una auditoría al curso y se evidencia que el estudiante entregó de manera individual, pues digamos que no estamos cumpliendo nosotros con los requerimientos del curso. Entonces, si hay algún estudiante, los que me ha entregado de manera individual, que por temas de fuerza mayor no me pueda entregar, es importante que me envíe un correo y que a través de correo yo le pueda autorizar el trabajo individual, así como alguna compañera que ya lo hizo ella tiene autorización de trabajo individual. ¿Sí? Entonces, los compañeros que en esta fase trabajaron de manera individual, que no están autorizados, es importante que a través de un correo me expliquen por qué están trabajando de manera individual. Si de pronto se dio el caso que, no sé, los cogió el tiempo, no lograron articularse con sus compañeros, les dio pena porque ya vieron el foro y estaban, además que este curso tiene un grupo sumamente activo que a partir del día 1 empiezan a cargar avances. Seguramente alguno de ustedes se sintió penado porque vieron ya, le dieron tiempo a otros cursos y cuando tomaron este curso ya el foro estaba muy alimentado de avances de sus compañeros y con respuestas mías. Les dio pena. Yo les aconsejo que me escriban, yo hablo con el equipo y los integramos, pero la idea es que trabajen, o sea, que se haga un trabajo colaborativo porque es muy difícil calificar en la rúbrica de evaluación un tema colaborativo que no se hizo. Además, estudiantes que no están trabajando de manera colaborativa y que tampoco están dejando avances en el foro, ¿sí? Entonces es muy difícil porque también la rúbrica evalúa sus aportes en el foro. Yo me entero que el estudiante está trabajando X proyecto al final, o sea, ya cuando carga la actividad en el entorno de evaluación. Sí, el no pedir retroalimentación o el no entregar antes de, pues implica que ustedes no tengan una calificación muy alta, ¿sí? Porque no lo vamos a hacer de manera perfecta. Entonces yo les pido el favor que se articule con sus compañeros, de no ser posible, por favor que me hagan saber a través de un correo em, el por qué van a trabajar de manera individual y en la fase 3 sí o sí si yo los autorizo a trabajar de manera individual, sí o sí deben hacer aportes en el foro, ¿sí? Deben hacer aportes en el foro para poder yo retroalimentar, ¿sí? Que tengan ustedes la misma oportunidad de sus compañeros
y que tenga yo como calificar ese punto de la rúbrica de evaluación. ¿Sí? Esas son unas directrices que quería darles a ustedes, que seguramente se las voy a repetir el día de las citas. ¿Sí? Trabajo colaborativo a partir de la fase 2. Si no está autorizado para trabajar de manera individual, es muy difícil calificar. Seguramente las personas que trabajaron de manera individual tuvieron una calificación mucho más baja que sus compañeros porque la rúbrica me pedía calificar sus aportes en equipo y no habían aportes ni individuales ni en equipo, solo revisé el, el proyecto al final de la fase. Entonces, esas recomendaciones sí quiero que las tengan presentes. En este ejercicio que ustedes están realizando, que es la formulación de proyectos o sí, de proyectos solidarios, en la fase anterior creo que se enfrentaron un poco a la complejidad de, de ver la problemática en la comunidad, de saberla mostrar académicamente o mostrar esa necesidad para que se justifique el desarrollo de un proyecto, ¿cierto? Eh, la fase que viene ya es, yo les decía en la cipos anterior, es esa problemática, tenemos que pasarla ahora a una situación potencial, ¿sí? Entonces ya vimos cuál es el problema, ya lo identificamos, ya lo formulamos, ahora vamos a revisar cuál va a ser la situación potencial que se puede establecer en esa comunidad. Es importante, o en esa problemática o en ese ejercicio que ustedes hicieron, ustedes abordaron estas tres fases. ¿M? Identificaron los factores que impiden el progreso en esa comunidad, ¿sí? Luego de eso tienen que implementar estrategias para mejorar esas condiciones actuales de la comunidad y finalmente ustedes deben establecer objetivos claros para lo que desean para la comunidad. ¿Sí? Entonces, identificaron qué le impide el progreso, implementan unas estrategias, un plan de acción y establecen objetivos para lo que ustedes desean, en lo que se quieren que se convierta esa comunidad, cómo quieren que se transforme mejor esa comunidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que pasar de la situación actual a una situación potencial. La idea es que después de que ustedes ejecuten el proyecto, haya un cambio en esa comunidad que ustedes están abordando. Esa es la idea de todo proyecto, de que esa problemática nosotros podamos cambiar esas problemáticas que hay en las comunidades. Sí, hay muchos, digamos, diferentes tipos de proyectos. Hay un proyecto con discapacitados, hay otro proyecto en temas de organizaciones productoras, hay otro proyecto con infancia, con niñez, hay otro proyecto, si mal no recuerdo, de transporte fluvial, creo que es. Entonces, todos esos ejercicios y todas esas problemáticas que ustedes identificaron, después de que se ejecute el proyecto, debe cambiar. Y si no, no hicimos nada, ¿cierto? ¿Cuáles son las etapas que nosotros estamos o vamos a abordar en este ejercicio de formulación de proyectos sociales y solidarios? Entonces, la primera etapa, que es la que ustedes hicieron en la fase anterior, es consensuar el problema, ¿cierto? Ustedes todos mm, postularon sus organizaciones que habían investigado en la fase uno, y cada uno postuló una problemática a esa organización. Luego en equipo consensuaron ustedes cuál iba a ser la problemática que iban a abordar, ¿sí? Cuál iba a ser ese proyecto que iban a empezar ustedes a formular, ¿sí? Una vez ustedes ya toman esa decisión, empiezan a analizar en ese árbol
árbol problema, analizar los efectos de esa problemática, ¿sí? Que eso fue lo que vimos en las IPAs de la fase anterior, ¿sí? Analizaron los efectos, determinaron las causas, elaboraron el árbol problema e identificaron estrategias de solución. Todo eso fue lo que ustedes hicieron en la fase anterior, ¿sí? Ya en esta fase 3 nosotros vamos a seguir trabajando la misma organización, el mismo proyecto que trabajamos en fase 2. Fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5 es con esa elección que hicimos en fase 2, ¿cierto? Entonces, esas son las etapas que ustedes ya abordaron en la fase 2, ¿cierto? Ahora viene, digamos, el ejercicio más bonito en la formulación de problemas y es de transformar los problemas en soluciones, ¿cierto? Yo les decía a ustedes en las IPAs anterior, eso negativo tenemos que pasarlo a positivo, ¿cierto? Ya identificamos el problema. Convertimos eso negativo, esa falta de, esa ausencia de, en, en que ya está, ¿cierto? Esa ausencia ya no va a ser ausencia, ¿sí? Entonces tenemos que pasar esa problemática a una solución. Debemos establecer en esta fase qué es lo que deseamos nosotros para la comunidad, ¿sí? Y debemos planificar cómo vamos a hacer para que esos fines que deseamos nosotros sean efectivamente se den, ¿sí? Debemos visualizar el camino y lograr soluciones. Eso es lo que nosotros hacemos con la formulación de proyectos sociales y solidarios, ¿sí? Una transformación a esas problemáticas sociales. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Este ejercicio, ustedes, esta primera parte la trabajaron en mm, la fase anterior. Entonces, empezamos nosotros acá, convertir lo negativo en positivo y empezamos nosotros ya a establecer cómo vamos a hacer para abordar este problema. Empezamos a trazar nosotros el camino que vamos a trasegar para lograr darle solución a esa problemática que ustedes identificaron. ¿Correcto? Ahora, ustedes para lograr cumplir esas metas o esos objetivos, deben definir acciones, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Deben revisar ustedes sus objetivos específicos. Esos objetivos específicos les dan a ustedes, mm, básicamente, los objetivos específicos les dicen a ustedes cómo vamos a lograr ese objetivo general. ¿Mm? Y a partir de esos objetivos específicos es que ustedes empiezan a establecer acciones o tareas para cumplirlos, ¿sí? Entonces deben ser acciones efectivas, que tengan coherencia, que puedan ser medibles, que sean reales, ¿cierto? Eso es lo que ustedes deben hacer ahorita. Entonces, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer talleres, nosotros vamos a hacer intervención. ¿Cómo vamos a intervenir esta comunidad? Sí, la mayoría de ustedes van a hacer temas de aprendizaje con comunidades. Ustedes van a abordar a las comunidades a través de talleres. ¿M? Entonces, deben ustedes especificar cómo van a hacer esos talleres, cuánto van a durar esos talleres, qué materiales necesitan en esos talleres, quién va a dictar el taller, ¿sí? ¿Qué se pretende en ese taller? ¿Qué es lo que va a aprender la comunidad a partir del ejercicio del tallerista? Eso es lo que ustedes deben empezar a definir. ¿Qué tipo de talleres vamos a dictar nosotros? ¿Cuáles van a ser las temáticas que vamos a abordar en estos ejercicios para lograr dar solución a esa problemática que ustedes detectaron? ¿Cierto? Es importante cuando nosotros formulamos proyectos, cualquier tipo de proyecto, que tengan estas viabilidades que ustedes están observando en pantalla, que haya una viabilidad técnica, ¿sí?
que efectivamente aquí nosotros lo que evaluamos es si la estrategia o lo que nosotros nos planteamos es factible y escalable, que haya una viabilidad económica, es decir, analizar si la estrategia es rentable y sostenible, y una viabilidad institucional, ¿sí? Que esta estrategia se alinee con las políticas y recursos institucionales. Esta viabilidad económica está más orientada a proyectos de emprendimiento, a proyectos productivos. ¿Sí? En el tema de proyectos sociales, nosotros no revisamos si es una actividad rentable, ¿sí? Porque lo que nosotros pretendemos es intervenir en la comunidad para darle solución a una problemática y no lucrarnos con el ejercicio del desarrollo del proyecto o con la ejecución del proyecto. Pero en proyectos de emprendimiento, en proyectos productivos, sí debemos nosotros revisar si esa alternativa o esa idea de emprendimiento es rentable y sostenible con el tiempo. Aquí nosotros analizamos más la viabilidad técnica y la viabilidad institucional. Es decir, estos proyectos que ustedes están formulando, ¿cómo se alinean con las políticas, por ejemplo, con las políticas municipales? Todos ustedes están en diferentes municipios del país. Si alguno de ustedes está trabajando con una organización determinada, ¿cómo se alinea ese objetivo que ustedes están formulando con las políticas de esa organización? ¿Sí? Les comento el caso, por ejemplo, del periodo anterior donde sus compañeros o alguno de sus compañeros trabajó, el equipo trabajó un proyecto con la mesa de género que estaba enfocado para personas LGTBIQ+. Y digamos que ellos lograron identificar que ese proyecto se alineaba con algunos em, objetivos de, de la Agenda 2030, ¿cierto? Entonces ustedes pueden revisar esos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, a ver a cuál le apunta su proyecto, ¿sí? Hay algunos que trabajan temas de pobreza, otros trabajan temas de educación, otros trabajan temas de medio ambiente. Entonces, revisen ustedes los objetivos de desarrollo sostenible y alineemos nuestro proyecto a uno de esos objetivos de desarrollo sostenible, al que más se, em, el que más se articule con su proyecto. Eso es lo que deben ustedes revisar, esa viabilidad institucional, ¿sí? Ahora, en el ejercicio que ustedes están realizando, ya hicieron ustedes en la fase anterior, entregaron como temas de presupuesto, un bosquejo del presupuesto. En esta fase, ustedes lo que van a hacer es un cronograma de actividades, si no estoy mal. ¿Sí? Es importante que en ese cronograma queden definidas las tareas para cumplir con esos objetivos específicos y darle cumplimiento a ese objetivo general. ¿Sí? Entonces ustedes aquí deben definir los perfiles de las personas que van a trabajar en el proyecto, asignar las tareas y los tiempos. Si nosotros no hacemos esto de manera efectiva, el proyecto difícilmente tendrá un orden, ¿sí? Si no queda claro quién va a ser el director del proyecto, si no queda claro quién, digamos, encabeza el desarrollo de este proyecto, difícilmente podemos nosotros, pues, lograr los objetivos. Porque si todos queremos mandar, pero pocos trabajar, entonces por eso es importante que en el cronograma de actividades quede plasmado el capital humano que se requiere, cuáles van a ser las funciones, cuáles van a ser las tareas que ellos van a, a desempeñar en los tiempos. No sé, no recuerdo si ahí pueden poner salarios, pero creo que no. Básicamente es hacer el ejercicio de identificar el capital humano que requieren y las tareas que se requieren para el desarrollo del proyecto.
En este ejercicio también, si no estoy mal, ustedes se van a encontrar con un anexo en temas de cooperación. Entonces es como revisar a nivel nacional e internacional qué entidades podrían aliarse con ustedes para lograr obtener más recursos y poder desarrollar el proyecto. Entonces acá vamos a hacer como un resumen pequeño de algunas de las lecturas que ustedes tienen para esta fase, que hacen referencia al cooperativismo y la justicia social. En la fase anterior yo les contaba a ustedes que el tema de la economía social y solidaria pues viene de muchos años, que en Colombia también empezó como en los demás países de América Latina a través de las cooperativas, ¿cierto? Y que este tema del cooperativismo está muy, digamos que es la génesis de la economía social y solidaria, ¿sí? En el ejercicio del cooperativismo, ahí se promueve la colaboración y la propiedad compartida, ¿cierto? En el tema de justicia social se asegura la equidad y la igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de reinserción social, hacemos referencia a la ayuda a los individuos a reintegrarse en la sociedad, el trabajo asociativo que fomenta el trabajo en equipo y la colaboración, participación ciudadana que involucra a los ciudadanos en la toma de decisiones y el emprendimiento solidario que es apoyo a las pequeñas empresas con valores sociales, ¿sí? También nosotros hablamos en alguna oportunidad de cómo los gobiernos ayudan a catapultar este sector solidario en la economía. Hay gobiernos que le apuestan a este ejercicio, otros que no le apuestan. Cuando le apuestan, le inyectan recursos, cuando no, se los quitan. En el contexto colombiano, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha entregado varios recursos a las entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Para que puedan formular proyectos de este tipo de los que ustedes están formulando y eh, pues que puedan recibir aportes del Estado para ayudar a resolver problemáticas que se identifican en las comunidades, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estas, podríamos decir que son palabras claves en economía solidaria, el cooperativismo, la justicia social, la reinserción social, el trabajo asociativo. Eh, pues principalmente estamos abordando nosotros todo el tema de, del trabajo social, de la solidaridad y podríamos decirlo, de un modelo diferente al que nosotros estamos pues acostumbrados a trabajar. Si es un modelo social, un modelo comunitario, donde cuando hablamos de comunitarios de todos, que todos nos ayudamos, un modelo mucho más, mm, pues, que protege mucho más a los sectores menos favorecidos, ¿cierto? Entonces, hablar de cooperativismo y justicia social es centrar la atención en este tipo de principios, ¿sí? Que era lo que le decía la palabra que se me fue. Son principios de economía solidaria, ¿sí? La ayuda mutua, ayudar al otro, no pensar de manera individual, sino de manera mancomunada. Siempre el bienestar de todos es el que prima más que el bienestar propio. A diferencia, pues, del modelo capitalista que busca el beneficio individual, ¿cierto? En las lecturas que ustedes tienen, yo pude revisar y hay una lectura donde habla de los indicadores de pobreza en Colombia. Tenemos 5.5 millones de personas en pobreza extrema. La mayoría de estas familias son hogares con jefatura femenina
diferentes a los de la jefatura masculina. La pobreza multidimensional nacional está en el orden del 20,2% y la pobreza multidimensional rural está en el 40%, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que acá tenemos nosotros hogares con jefatura femenina el 31%. ¿Sí? Entonces, las mujeres estamos enfrentando cada vez con más fuerza labores de, de proveedoras en el hogar, ¿cierto? El ejercicio de ser la proveedora del hogar. Em, Cada vez es más alto el porcentaje de mujeres que lideran los hogares, ¿cierto? Y no está desligado este tema con el tema de pobreza extrema, porque las mujeres tenemos muchas barreras a la hora de enfrentarnos al mercado laboral. Nosotras, las mujeres, no tenemos las mismas garantías laborales que los hombres, ¿sí? En términos de remuneración, ganamos menos. Cuando hablamos de temas financieros, a las mujeres, por el hecho de ser mujer, los préstamos para mujeres tienen tasas más altas cuando es, digamos, un préstamo de cualquier otro tipo. Tienen tasas más bajas, pero si es un préstamo para una mujer, sí, digamos, esos préstamos de las cooperativas para mujeres, em, bueno, de los bancos que se especializan en préstamos para mujeres en temas de equidad de género, haciendo un análisis a nivel internacional, se ha evidenciado que estos préstamos o estos productos financieros tienen tasas de interés más altas que cualquier otro producto financiero, ¿sí? Entonces, nosotras nos vemos enfrentadas a muchas barreras en términos laborales y en términos financieros en el sistema capitalista, ¿sí? Entonces, seguramente muchas son las mujeres que están asumiendo el liderazgo y el ejercicio del desarrollo de este tipo de proyectos para sus comunidades, ¿sí? Porque son muchas mujeres líderes que difícilmente logran acceder al mercado laboral por barreras como ser mamá, ¿sí? Para nosotros ser mamá es una barrera porque las empresas piensan en eso. O sea, cuando nosotros tenemos una entrevista laboral, lo primero que nos preguntan es cuántos hijos tiene y cuál es la edad de sus hijos. No es lo mismo ser mamá de mm, chicos de 19, 20 años a ser mamá de una niña de 2 o 3 años o de un niño de 4 o 5 años, ¿sí? Los adolescentes y los jóvenes requieren, entre comillas, menos tiempo. Uno como mamá está un poco más liderada que los niños pequeños, ¿cierto? Un niño pequeño pues requiere más atención de la mamá. Cuando los niños se enferman, pues es mucho más angustioso para una mamá. No quiere decir que cuando están grandes uno no se angustie, pero pues es diferente, ¿cierto? Ya cuando son adultos, como que uno respira un poco, ¿sí? Las que son mamás acá de chicos grandes me entenderán, los que son papás de niños o mamás de niños pequeños me entenderán, pero para nosotros eso se ha constituido a nivel internacional en una barrera, no es que solo en Colombia, en una barrera, tener hijos. Sí, a veces muchas mujeres tienen sus hijos grandes, pero son cuidadoras. Entonces, que su mamita, están ellas están cuidando a su mamá o a su papá, que ya son personas de la tercera edad, que tienen temas de salud delicados, entonces no se pueden mover porque son las únicas personas que se dedican al cuidado de este miembro de la familia. ¿Ven? Entonces, muchas barreras enfrentamos nosotros. Los hombres, entre comillas, están un poco más libres en cuestiones laborales. A ellos, pues, los salarios son un poco más elevados. A ellos, pues, para ellos no hay problema que tengan o no tengan hijos. El hecho de estar casadas para nosotras también es una barrera, ¿sí?
Uno lo ve generalmente en la organización donde uno trabaja, que las mujeres que están sin pareja o separadas trabajan distinto a una mujer con pareja, ¿no? Digamos que uno está un poco más libre, las otras un poco más atadas a los tiempos, porque ya cumplí con la universidad, ahora voy a cumplir con mi familia. Entonces, todos estos temas han generado que los índices de pobreza en Colombia arrojen un alto porcentaje en mujeres cabezas de hogar, ¿sí? Entonces, no se puede desconocer este, este tema. ¿Cómo ha evolucionado el cooperativismo en Colombia? Entonces, los orígenes del cooperativismo vienen desde las sociedades de ayuda mutua y las natilleras que marcan el inicio del cooperativismo. La influencia de Rafael Uribe Uribe, que propone un socialismo de Estado para proteger a los trabajadores. La Ley 134 de 1931, que es la primera ley cooperativa que establece un marco legal. Luego vienen leyes del 63, del 81, del 88 y la del 98 que dan forma a la economía solidaria, ¿sí? Y el cooperativismo colombiano pues trasciende desde antes de 1930, ¿sí? Entonces no es que el cooperativismo en Colombia eh, se haya traído de la nada, sino que ha sido un trasegar de este ejercicio hasta 1998 que se da forma a la ley de la economía solidaria en Colombia. ¿Cómo es el impacto de este sector en escenarios como el colombiano, que tenemos pues un escenario de conflicto armado y un escenario de posconflicto? En el anterior periodo académico del año pasado, tuve en este curso un estudiante que era reincorporado, que manejaba los temas de posconflicto, que trabajaba temas de economía solidaria, proyectos con cooperación internacional. Entonces, hacíamos un debate interesante con él cuando hacíamos estos ejercicios, que es importante que ustedes se conecten porque no me gusta hacerlo sola, ¿sí? No tiene la misma, digamos, no cumple el propósito cuando sea una web o una CIPA sin estudiantes, ¿sí? La idea es que ustedes en este ejercicio podamos nosotros intercambiar ideas. No importa que nos demoremos más de las 2 horas que planteamos, pero es importante que ustedes acudan, ¿sí? No es lo mismo para ustedes escucharme después en la grabación y adelantar y a ver qué dijo la profe. Algunos lo harán de manera juiciosa, se quedarán hasta el final de la web, otros no, ¿sí? Entonces, cuando yo reviso en YouTube las, las, las reproducciones de la web, pues uno se da cuenta, no todos ingresan. Y entonces el ejercicio, la idea no es obligarlos. Siempre les he dicho a mis estudiantes, yo no los obligo a asistir, yo no los obligo a que se conecten, pero sí quiero que ustedes vean esa necesidad, que ustedes quieran conectarse, que a ustedes les guste tanto el ejercicio. Sé que para esta época se les cruzan muchas web, yo lo tengo claro, y espero que en las CIPAS sí puedan acompañar. Sí, yo sé que en este momento deben estar ustedes porque casi todos programamos la web para los mismos días, entonces ustedes están saturados de información y pues seguramente le darán prioridad a esas temáticas un poco más complejas para ustedes y dejan este curso, por ejemplo, que para ustedes es como más, pueden respirar un poco y pueden ahí em, trabajar de manera tranquila. Entonces lo dejan de última si no asisten porque no tiene tanta complejidad. Pero, pues, como docente me afecta no tenerlos y hablarles solo en la pantalla y hacer como si ustedes estuvieran detrás de la pantalla. Entonces, ¿cuál es el impacto que la economía solidaria ha traído al escenario de posconflicto en Colombia? ¿Sí? Hay un primer impacto que es que promueve la justicia y la igualdad en la sociedad.
Entonces, ya cuando personas como ustedes se enfrentan a este ejercicio de interpretar la economía social y solidaria, identificar que hay otro modelo, que hay otra manera de hacer economía, ustedes ya empiezan a hacer el ejercicio de promover la justicia social, ¿cierto? Y la igualdad. Ya dejan de pensar un poco de manera individual y empiezan a trabajar y a pensar de manera comunitaria, colaborativa. En este curso, precisamente, por eso las actividades son de manera colaborativa. Un segundo impacto es la democracia participativa, ¿sí? Involucra a los ciudadanos en la toma de decisiones. En, digamos que en otros modelos, la democracia no se da de esta manera, o sea, no todos se involucran en la toma de decisiones, solo hay unos pocos que deciden por unos muchos. Entonces, este impacto de la democracia participativa es sumamente importante de la economía solidaria. Generación de empleo. La economía solidaria crea oportunidades de trabajo para las personas. En temas de distribución de riqueza, digamos que es el factor detonante, consideraría yo, del modelo capitalista. El modelo solidario distribuye los recursos de manera un poco más uniforme. No podemos decir que de manera equitativa, porque no ha sido posible. Siempre hay unos que tienen más que otros, pero no de la manera tan desbordante que sea en el modelo capitalista, que es donde uno tiene mucho y el otro tiene cero. ¿Sí? En el modelo solidario se distribuye un poco más uniformemente la riqueza. Democratización de la propiedad, ¿sí? Permite que muchos tengan acceso. En este caso, podríamos traer a colación una de las reformas que ha hecho el presidente Petro, que es el tema de la legalización de tierras. ¿Sí? Entonces, este ejercicio podría ser un ejemplo de esa democratización de la propiedad. ¿Sí? Muchos colombianos, muchos campesinos colombianos tenían tierras, pero no eran suyas. El Estado o el gobierno ha hecho el ejercicio de intentar pues garantizar que estas tierras tengan un dueño. ¿Sí? Hay algunas críticas en torno a este ejercicio que está desarrollando el gobierno colombiano porque dicen pues que efectivamente se le entrega la tierra al campesino, pero no se legaliza el predio. ¿Mm? Entonces, digamos que la intención es buena, pero no se finaliza como debería finalizar, que es dejar el título a nombre del campesino. Es lo que he escuchado. En temas de excombatientes o reincorporados, el modelo solidario ayuda a los excombatientes a reintegrarse a la sociedad. Entonces, ustedes recordarán cuando se dio todo el tema de la firma del acuerdo de paz, cómo en algunos municipios del país habían asentamientos de estos excombatientes eh, desarrollando proyectos sociales solidarios, temas de emprendimiento, ¿sí? Ellos lograron reincorporarse, reintegrarse a la sociedad a través de este tipo de proyectos sociales y solidarios. Entonces, ellos hicieron este mismo ejercicio, identificar la problemática, de formularlo, y con recursos del Estado lograr ejecutar proyectos sociales en sus comunidades donde ellos eran prácticamente los que los ejecutaban y generaban empleos a través de este ejercicio. Desarrollo rural sostenible apoya el crecimiento ambiental económico en las zonas rurales. La economía solidaria apoya el desarrollo rural sostenible, ¿sí? Porque eh, en temas de economía solidaria, temas de consumo solidario, se revisa principalmente que los productos que están consumiendo las personas em, estén bueno, valga la redundancia, estén hechos, producidos de manera ecológica, o sea, de manera que no afecte el medio ambiente, ¿sí? Que si tú lo consumes no tengas ningún problema de salud, que el desecho en temas de empaque
el desecho que tenga este producto no contamine el medio ambiente. ¿Sí? La economía solidaria pende unos sellos verdes, que son los que tienen los productos de, de la economía circular. Entonces, propende porque el producto no le haga daño ni al medio ambiente ni a la salud del consumidor. Entonces, el impacto de la economía solidaria, sobre todo en temas de posconflicto, ha sido sumamente interesante. Nosotros acá ya lo que vamos a desarrollar y ya trayéndonos o trayéndolos otra vez al ejercicio de la formulación del proyecto, vamos a hacer aquí, creo que es donde vamos a armar el árbol objetivo, que es transformar los problemas en objetivos. Entonces, en el árbol problema, nosotros ya identificamos esos elementos negativos. Ahora, nosotros vamos a convertir esos problemas en objetivos deseados. Posteriormente, vamos a transformar eh, causas, esas causas, nosotros dijimos, ¿qué es lo que causa esa problemática? Ustedes las escribieron. Esas causas se van a convertir en medios, ¿sí? Y efectos para lograr los fines que se propone el proyecto. Y ya cuando nosotros hacemos esto, lo que vamos, el resultado que vamos a obtener nosotros es un árbol de objetivos que representa una situación futura deseada. ¿Sí? Entonces, pasamos del árbol problema al árbol objetivo. ¿Sí? El árbol problema que identifica elementos negativos al árbol objetivo que representa una situación futura deseada. ¿Sí? Que es pasar todo lo negativo positivo. Es el ejercicio que vamos a hacer nosotros en la fase 3. ¿Qué debemos identificar nosotros? Alternativas de solución. ¿Sí? Entonces hay alternativa A, B, C. ¿Sí? En la alternativa A, este camino ofrece una solución directa con riesgos mínimos. La alternativa o el camino B es innovador pero implica mayores riesgos. La alternativa C es rentable pero puede requerir más tiempo. Entonces, ese tipo de alternativas de solución son las que ustedes deben formular. ¿Sí? ¿Cuáles son cómo puedo darle solución a esta problemática? ¿Cómo puedo intervenir yo a la comunidad? ¿Sí? ¿De qué manera? Entonces, la idea es que tengamos mínimo 3 alternativas para que ustedes puedan decidir con cuál se iría, ¿sí? La que es más rentable o la que es menos riesgosa o la que es más innovadora, pero con mayor riesgo. Entonces, aquí ustedes se enfrentan al ejercicio que se enfrentan los inversionistas, un inversionista conservador o un inversionista liberal, digo. Un inversionista conservador que prefiere garantizar sus recursos y no arriesgar nada, o el liberal que dice al charco a Santa Rosa, dicen por ahí, todo o nada, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben formular en este ejercicio, las alternativas de solución, que creo que es uno de los anexos que van a desarrollar en, en esta fase, ¿sí? Las estrategias para ese plan de acción que ustedes van a formular en la fase 3, que hace referencia a la estrategia de gobernanza que tiene como objetivo fortalecer las instituciones y los marcos de políticas, una estrategia de infraestructura que prioriza el desarrollo de infraestructura física para apoyar el crecimiento y una estrategia educativa que se centra en mejorar los resultados educativos y el desarrollo de habilidades. ¿Sí? Entonces, sus proyectos pueden estar encaminados en una de estas estrategias. Considero yo que casi todos van en esta estrategia educativa, ¿sí? Porque casi todos van a formar a la comunidad. Algunos, no recuerdo bien, estará con temas de gobernanza, eh, como fortalecer a las instituciones. Creo que el proyecto que trabaja con discapacidad puede abordar estos dos, ¿sí? Porque digamos que nosotros identificamos en ese proyecto una falla institucional fuerte. Y pues también en el tema de, de conocimiento de los asociados, que es importante. Entonces creo que ese sí es un proyecto
que puede abordar estas dos estrategias. En infraestructura, no recuerdo ninguno que vaya por ese lado, digamos que vaya a mejorar alguna locación física. Entonces, creo que por una de estas dos, o por estrategia de gobernanza o estrategia educativa, son las líneas que van a trabajar ustedes. Alternativas basadas en criterios. Cuando ustedes buscan alternativas de solución, deben tener en cuenta estos criterios, el de eficacia, que es la probabilidad de alcanzar el objetivo, la viabilidad, que es la factibilidad técnica, institucional y financiera, una alternativa de sostenibilidad que es capaz de mantener los resultados en el tiempo, pertinencia que responde bien a la causa del problema, eficiencia que ofrece la mejor relación costo-beneficio. Entonces, en el momento que ustedes formulan el proyecto y empiezan a redactar estas alternativas de solución, deben tener en cuenta que sea eficaz, que se pueda alcanzar con el proyecto, que sea viable, o sea, que tengamos los recursos nosotros para poderla realizar, que el ejercicio o el resultado que ustedes pretendan tener con el desarrollo del proyecto se mantenga con el tiempo, ¿sí? Porque hay muchos proyectos que solucionan la problemática mientras el proyecto está en ejecución, ¿sí? Pero una vez se termina la ejecución del proyecto, vuelve la problemática. Entonces es importante siempre que nosotros abordamos problemáticas en temas de proyectos, así sean temas de investigación, a nosotros nos preguntan cómo van a hacer ustedes para que eso se vuelva sostenible con el tiempo, ¿sí? Para que lo que usted formule se mantenga, ¿sí? Que no se pierda el ejercicio que ustedes hicieron. Entonces, en esas estrategias que ustedes van a plantear, deben revisar que sea sostenible con el tiempo. O claramente todo lo que sea temas de conocimiento son sostenibles con el tiempo. El conocimiento no te lo quita nadie. ¿Sí? Todo lo que tú aprendas no te lo quita nadie. ¿Sí? Que sea pertinente y que responda a la causa del problema, no que nosotros vayamos a formular una alternativa que no tenga nada que ver con la problemática que nosotros identificamos en la fase anterior. Y que sea eficiente, es decir, que la relación costo-beneficio sea la mejor, ¿sí? Que no vayan a salir afectados los habitantes de la comunidad por darle la solución a una problemática. Nosotros resultemos de pronto con el desarrollo del proyecto eh, implantando una nueva problemática en la comunidad. Sí, es importante que eso lo tengamos claro a la hora de revisar las alternativas de solución. En este ejercicio les decía yo, deben también definir, establecer el cronograma de actividades, ¿sí? Todo debe estar definido desde la matriz de marco lógico, ¿sí? Deben identificar ustedes los componentes y las actividades, enumerar las tareas necesarias, secuenciar las actividades, organizar las tareas en orden lógico, calendarizar actividades, asignar fechas a las tareas, ¿sí? Entonces, en este cronograma ustedes deben dejar claro qué, cómo, cuándo y quién. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la actividad que usted va a hacer? ¿Quién la va a hacer? ¿Cuándo la va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? ¿Cuánto va a durar? ¿Sí? ¿Qué tiempo va a tardar? ¿Sí? Entonces, si ustedes van a hacer todo el tema, van a abordar todo el tema de capacitación. ¿Mm? Pues deben decir quién es el capacitador, sobre qué tema va a capacitar, cuántos talleres, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? A través de un taller, ¿sí? ¿Cuántos talleres? ¿Cuánto va a durar el taller? ¿En qué fecha se va a dar el taller? Mi recomendación que fue, digamos, una sugerencia que se hizo en el periodo anterior y es que procuren ustedes que las actividades que van a plantear en su proyecto
pues tengan el espacio necesario para poderla realizar. Entonces, había un proyecto, les voy a comentar, iban a hacer un diagnóstico a una comunidad y la comunidad, no sé, tenía como unas 150 personas y el diagnóstico lo iban a hacer a través de encuestas y me ponían ellos que en una semana iban a hacerlo. Entonces yo les decía, o sea, ellos no dejaban ni siquiera una semana, duraban como 4 días haciendo el diagnóstico. Entonces yo les decía, no, ojo, dejen espacios prudentes para el desarrollo de las actividades. Si van a hacer temas de capacitación, ¿cuántos meses van a capacitar? Si ustedes no pueden hacer 7 talleres en una semana, porque van a cansar a la comunidad. Si deben darle espacio, ¿sí? Ustedes piensen que este ejercicio que ustedes están em, formulando es mínimo para un año, ¿sí? Vamos a trabajar un proyecto, todos van a formular el proyecto para un año. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que ustedes revisaron la webconferencia del minuto 1 al minuto 90? Me voy a dar cuenta cuando ustedes hagan la propuesta del cronograma de actividades a un año, ¿sí? Entonces, si me llegan a mi cronograma a 6 meses, me voy a dar cuenta que no revisaron la webconferencia porque en el minuto hora 10 llevamos más o menos una hora. eh, Les dije que el cronograma debe estar para un año, ¿sí? Entonces las actividades las vamos a cuadrar en un año. Entonces procuren dejarle espacio suficiente a cada una de las actividades. No me saturen el cronograma para terminar el proyecto en 3 meses. ¿Sí? Tener presente cuáles son esas actividades que van a hacer. Procuren ustedes dividir en 3 fases el proyecto o en 4 fases del proyecto, cada fase con una actividad, cada actividad con una fecha de inicio y una fecha final y un responsable. ¿Sí? Entonces, el cronograma de actividades a un año, menos de un año no lo vamos a hacer porque es un proyecto, sería un proyecto muy pequeñito, no lograríamos nosotros intervenir la comunidad en tan corto tiempo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el cronograma? Que ustedes van, digamos que el periodo pasado tuvieron muchas sugerencias en el cronograma. Entonces, ¿para qué les sirve? Para establecer un orden, ¿sí? En el cronograma se define la secuencia de las tareas. En el cronograma, ese cronograma determina la duración, estima el tiempo necesario para las tareas, que era lo que yo les decía con anterioridad. En el cronograma se asignan responsables, se delega la tarea a los miembros del equipo. Entonces, somos 5, ¿qué va a hacer cada uno? En el cronograma permite monitorear el progreso de las tareas. Entonces, generalmente uno pone el cronograma y uno va diciendo, tarea 1 de tal fecha a tal fecha. Entonces uno revisa, ya se cumplió, cumplió, está atrasada, atrasada. Eso nos permite llevar un semáforo del proyecto. Y el cronograma nos permite controlar y evaluar eh, y ajustar también todo el tema de las actividades en el desarrollo del proyecto. Y entonces, la función del cronograma es sumamente importante en la formulación de proyectos, porque ahí nos dice los tiempos, ¿sí? Básicamente los tiempos y las funciones de cada uno de los miembros del equipo. No me vayan a entregar cronogramas que yo no logre interpretar, no me vayan a entregar cronogramas a 3 meses, por favor, les repito, cronogramas a un año, ¿sí? Procuren hacerle 3 fases al proyecto. Sí, una primera fase de diagnóstico, la segunda fase, no sé, de ejecución y una tercera fase de evaluación. Algo así podría decirle yo. Y cada una de las fases con unas actividades definidas y unos responsables claros ahí. ¿Mm? Elementos que tiene el cronograma, que es importante que ustedes lo tengan presente. ¿Sí? Planificación, duración, recursos, fecha responsable de actividad. Entonces, planificación, definir los elementos del cronograma. ¿Sí? Actividad. Entonces, ahí queda claro. En el cronograma va a venir actividad, acción concreta para cumplir un componente. Segunda columna, duración, tiempo estimado para completar la actividad. Responsable, persona o entidad encargada.
Recursos, insumos necesarios para la actividad. Fecha, plazos de inicio y fin de la actividad. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos. Actividad, duración, responsable, recursos y fecha. ¿Sí? Eso es lo que debe tener. Seguramente la ficha, el anexo, no recuerdo bien cómo está distribuido, pero esos son los elementos que nosotros debemos tener presentes en el cronograma. ¿Mm? En las fechas, por favor, siempre fecha de inicio y fecha final, en la que finaliza la actividad. En los recursos, entonces si nosotros vamos a hacer un taller, taller de bordado, vamos a decir nosotros. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Eso lo va a hacer Marisela. Uy, ¿quién llega hasta ahora? A ver, ¿quién se une? No me digan. Bueno, estoy esperando, no sé si es mi internet, pero acaba de unirse un estudiante. Vamos a ver quién llegó. Si me escuchas, puedes abrir tu micrófono. Un usuario desconocido. A ver, llegaría. No me deja ver quién llegó. Bueno, les decía, en los recursos, tengo yo la duda. En los recursos es importante que ustedes, estábamos hablando, talleres, entonces vamos a hacer un taller de bordado. ¿Quién es el responsable del taller? Marisela. Listo, Marisela. ¿Qué recursos necesitas para ese taller? Siento yo, para el taller de bordado necesito hilo, necesito agujas, necesito tambores, necesito tela, necesito papel, necesito lápiz, todo lo que ustedes necesiten en recursos. Preferiblemente las cantidades, ¿sí? Porque no podemos decir tela, papel, pero ¿cuánta tela? ¿Cuánto papel? ¿Cuántos esferos? ¿Cuántos lápices? ¿Cuántos tambores? Es importante aquí en el tema de recursos identificar claramente por cantidad. Es que no recuerdo el anexo como detalle, pero si no está detallado, sí es importante que ustedes me escriban ahí en la casillita las unidades o las cantidades que requieren de cada uno de los recursos para el desarrollo de la actividad. Entonces, esa es la importancia del cronograma de actividades, que es donde más van a tener ustedes observaciones seguramente. ¿Sí? Primero porque si no revisan mi webconferencia, pues me van a entregar cronogramas seguramente a 3 meses. Pero si la revisan, sé que van a entregar cronogramas a un año. ¿Mm? ¿Cuáles son los tipos de cronogramas? Hay diferentes tipos de cronogramas. Ustedes están trabajando ahorita una tablita muy sencilla. Hay cronogramas narrativos que se presenta el texto en una tabla simple, que ese es el que ustedes van a trabajar. Hay un cronograma tabular con la lista de actividades con fechas incluidas, un diagrama de Gantt, que es el que yo trabajo. Es una representación visual que muestra la duración y superposición de tareas, y un cronograma participativo que es elaborado colaborativamente con actores del proyecto. Les voy a mostrar acá para que ustedes vean un ejemplo. eh, un tipo de cronograma de Gantt que yo trabajo desde la escuela. Espérame, ya revisamos, que es, digamos, algo que ustedes podrían trabajar en correo abierto, con sus proyectos, digamos. Sé que el anexo es muy, muy general, pero cuando ustedes piensen en formular este proyecto, este podría ser un ejemplo de cronograma, como los que yo, como los que yo trabajo acá en la universidad. Con ya les comparto la pantalla. Entonces, este es un cronograma, este es un cronograma eh,
cronograma de Gantt, ¿sí? Este que ustedes están viendo acá. ¿M? Bueno, acá por lo que lo tengo en Drive no se activan todas estas fichitas. Ya reviso si acá en mi equipo lo podemos ver mejor. Pero digamos que esa es una manera en la que ustedes pueden revisar y pueden plantear su mm, cronograma de actividades. Entonces, fíjense que ahí están los responsables, hay unas fechas, la actividad que debe hacer cada uno, em, están claramente definidas. Creo que no está. Sí, acá está el plan de acción. Ya miramos. Es que en el Drive no sé por qué no se me activa así. Entonces vamos a presentar nuevamente y van a ver ustedes la diferencia de acá. Sí, entonces fíjense que en el Drive a mí no se me activaban estos del año pasado, y un plan de acción que hicimos nosotros para apoderados de la escuela. Y acá nos muestra cómo se llama el proyecto, la fecha en la que estamos, la fecha de inicio, la fecha final, la duración total. Acá está. Entonces acá nosotros tenemos en este cronograma, que ustedes pueden observar acá, diferentes fases del proyecto. Sí, este proyecto es un plan de acción que hicimos para posgrados. Nosotros hicimos una fase uno que es comunicación, era comunicación masiva. La actividad que está clara, qué es lo que debe hacer, gestionar bases de datos de egresados, quién es el responsable, la profesora Alejandra Munevar, fecha de inicio 14 de julio, número de días 20, fecha final 2 de agosto. Acá se marca el avance, cuando está en verde es porque está completada la acción. Entonces, eso es un cronograma de actividades o un plan de acción. Acá tenemos una fase 2 que no se hizo, ¿sí? Y otra fase que es la fase 3, una fase 4 que es la campaña digital. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de em, cronograma de actividades, que no se parece al que ustedes tienen, no. El de ustedes es un cronograma mucho más básico, ¿sí? Dice acá, es un tipo de cronograma narrativo, ¿sí? Que es este tipo, que es una tablita y ya, ¿sí? Pero pues quería mostrarles a ustedes ese otro tipo de cronogramas, digamos, y lo que yo quiero ver en esos cronogramas, que son de tipo narrativo, pero que esté claramente definido o definidas las funciones de cada uno de los integrantes del equipo y que estén claramente definidos en este ejercicio. eh, las actividades que cada uno va a desarrollar, cada uno de los miembros del equipo, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio que ustedes van a trabajar en la fase 3, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a trabajar en la fase 3, que está centrado en alternativas de solución, cronograma de actividades, árbol objetivo. Eso es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, espero yo poder contar con ustedes en las cipas. Espero poderlos ver nuevamente en ese espacio. Me da mucho pesar. Ustedes no saben cómo me pongo yo de triste y cómo estaba de animada porque tenía sesión con este grupo. Pero me da mucho pesar que no hayan asistido. Entiendo las razones. Espero que se, bueno, que la actitud para las cipas sea diferente y que ustedes asistan, porque me gusta verlos, porque me gusta hablar con ustedes, porque me gusta que levanten la mano, que pregunten. A veces me asusta y pienso que no asisten porque no les gusta y eso me preocupa porque que yo quiero eh, seducirlos en este curso. Quiero que se sientan atrapados, quiero que se sientan a gusto, quiero que esperen el momento para poderse encontrar con la tutora y que puedan exponer todo lo que ustedes han trabajado en grupo. Entonces, estimados estudiantes, no siendo más por el momento,
Dejamos hasta acá nuestra segunda webconferencia del curso Empresas Asociativas en el contexto local y global. Espero verlos después de Semana Santa, seguramente en 15 días se va a programar las citas. La próxima semana tendrán la invitación. Espero eh, con todo gusto sus aportes en el foro para poderles ir entregando la retroalimentación correspondiente. Y por favor no olviden los estudiantes que me entregaron trabajo individual, ponerse en contacto conmigo para que me puedan exponer las razones por las cuales están trabajando de manera individual y darles la autorización, porque de lo contrario no podrían trabajar de manera individual, ¿sí? Entonces espero que tengan una bonita noche, que mañana cuando revisen la webconferencia vean la cara de tristeza que yo tenía porque ninguno se conectó y esperaré y en esta webconferencia de una clave importante para el desarrollo de esta actividad y ahí me voy a dar cuenta si revisaron o no la grabación. Que tengan una bonita noche y espero verlos pronto.